Buenas tardes, bienvenidos a Caja, Catecismo para Adolescentes, Jóvenes y Adultos. Bienvenidos al video número 13. Vamos a recapitular rápidamente lo que vimos en el video número 12. Hablamos de la Virgen María y de la importancia que tiene para con nosotros, para con la fe cristiana y los católicos. Resaltamos primero que María es la Madre de Dios y de ahí viene su importancia, no por los méritos de ella, sino por los méritos de Jesucristo. Vimos que poseía cualidades o posee cualidades excelentes, nació sin pecado original y no pecó durante toda su vida, por ello es un ejemplo para seguir para todos nosotros. Después de la Santísima Trinidad es una referencia necesaria y un ejemplo para todos los cristianos. Es la hija predilecta del Padre, es la Madre de Jesucristo y su relación con el Espíritu Santo podría ser equiparable a la de una esposa. Estas figuras las utilizamos como cuando decimos que Jesucristo se desposa con su iglesia. Esto nos ayuda a entender ese tipo de relaciones. Jesucristo es la cabeza, nosotros su cuerpo, o bien Jesucristo se desposa con su iglesia y la iglesia la conformamos todos los católicos, todos los cristianos. Todo lo que afirmamos sobre María brota de la Biblia y Jesucristo es el único redentor. No tuvo más hijos, siguió y murió virgen, antes, durante y después del parto. No adoramos a María, la admiramos y la veneramos al igual que a los santos. María nos lleva a Jesucristo, que es la salvación, no nos distrae de Él. Para con Jesucristo, María fue madre, discípula, la primera seguidora, la más fiel de las seguidoras, la inseparable colaboradora, y según la tradición murió en Éfeso, y fue asunta al cielo sin corromperse su cuerpo en el sepulcro. Sí murió, pero fue asunta al cielo. Hay advocaciones o títulos o apodos, vamos a decirle así, o nombres que le damos a ella, pero ella es solamente una. Las advocaciones hacen referencia a lugares, figuras, imágenes o recuerdos de las apariciones de María. Esto nos da lugar a múltiples santuarios y a rezos. También nombramos algunas de las advocaciones más conocidas y mencionamos que solo en México ella plasmó su figura y no es un cuadro realizado por un artista. Voy a explicarme. Todas las demás advocaciones, como la Virgen de Lourdes, la de Fátima, etc., son interpretadas por un dibujante, como si, vamos a decirlo así, como un retrato hablado de la persona que tuvo la visión, que tuvo la fortuna de ver a la Virgen, y la explica y le dice cómo la vio y de ahí se interpreta. Solamente en México ella dejó plasmada directamente su figura en una tilma. Hay 4 dogmas marianos que aceptamos los católicos, que son la Inmaculada Concepción, que consiste en que María nació sin pecado original. La virginidad perpetua de María es que María se mantuvo virgen antes, durante y después del parto y no tuvo más hijos. La asunción de María a los cielos. María no fue subida por sus propios méritos, la sube porque así lo desea Dios y no sufrió corrupción su cuerpo. Y por último, la maternidad divina de María, donde aceptamos que María es la Madre de Dios. Es un ser humano, es una criatura como nosotros, es muy admirable por los méritos de Jesucristo. Quienes la atacan en la Iglesia Católica, como las feministas, no reconocen la altísima dignidad que Dios les da y les da a todas las mujeres a través de la Santísima Virgen. Se le compara con la luna porque no es el sol abrasador, deslumbrante, sino que es reflejo de ese sol. Pasamos a nuestro tema de hoy. El día de hoy le llamamos la Eucaristía o la misa o el rito de la misa, y tenemos que recordar que es el sacrificio del altar donde Jesucristo baja a la tierra obedeciendo las palabras de un humilde sacerdote. Lo mismo sucede en catedrales que en la iglesia más pobre de todas
baja bajo las especies de pan y vino, están verdaderamente real, sustancialmente presentes el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Sin ella no habría iglesia, habríamos ya perecido desde hace mucho tiempo y estaríamos condenados al infierno, pues es el sacrificio perfecto y eterno que le ofrecemos al Padre por nuestros pecados. Eso es la Eucaristía, ya lo habíamos platicado. En el capítulo 9 dijimos también que es el sacramento por autonomasia, es el sacramento por excelencia y que todos los demás sacramentos giran en torno suyo. Es la presencia real y viva de Jesucristo. Se celebra todos los días y a todas horas alrededor del mundo. La consagración es el corazón de la misa. La misa es un memorial de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, como sacrificio único permanente por nuestros pecados. Memorial significa hacer presente un hecho que sucedió tiempo atrás. Eso significa el memorial. Para entender mejor este rito, el memorial o la fiesta de la misa, este sacramento, debemos conocer al menos lo básico de la misa. Para esto le vamos a pedir a Cristian que nos haga favor de poner al cuadro los cuadros 1 y 2. Es el mismo cuadro, lo puede dejar en uno solo, y vemos que la misa se divide prácticamente en 4 partes. La primera es ritos iniciales, que es la procesión de entrada, el saludo del sacerdote, donde decimos el acto penitencial, donde reconocemos nuestros pecados, el gloria y una oración colecta. De ahí procede la segunda parte, que es la liturgia de la palabra, que da primera lectura, salmo, segunda lectura, el aleluya, el evangelio, la homilía o sermón, el credo, las peticiones que llevamos a cabo ahí en la misa. Tercer parte de la misa es la liturgia eucarística, que comprende la presentación de las ofrendas, la recolección de la colecta o limosna, el prefacio, y viene una palabra que dice epíclesis. Para saber qué significa epíclesis, lo voy a leer aquí, permítanme. Epíclesis es la parte de la misa donde el sacerdote le pide al Padre que envíe al Espíritu Santo, y así como por obra del Espíritu Santo el Verbo se hizo carne en el vientre de María, así también por la acción del Espíritu Santo Jesucristo se haga presente en las ofrendas del altar, en la Eucaristía, que se convierta el pan en cuerpo y el vino en sangre de Jesucristo. Continúa la consagración, la cual dijimos que es el corazón mismo de la propia misa, y que procede en convertir el pan en cuerpo y el vino en sangre de Jesucristo, y son real y verdaderamente están presentes, no es una idea o una figura o una imaginación. Siguiente parte se llama la doxología, que es un verso corto dirigido normalmente a Dios o a la Trinidad, y procede de 2 palabras: doxa, que es el brillo o esplendor o gloria, y logos, que significa palabra o expresión. Entonces es la expresión donde le damos brillo o esplendor a Dios, y es cuando el Padre dice, también se le conoce como el nombre de amén solemne, y es cuando dice el Padre las palabras: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta parte, en esta frase tan corta, reconocemos todo lo que emana de nuestra creencia, es decir, que solo por Cristo, con Él y a través de Él podemos ser salvos. Bueno, también le damos gloria a la Trinidad. Sigue el Padre Nuestro, la comunión, y después viene por último la parte de rito de despedida, que consiste en la bendición y despedir o el envío del pueblo. Esas son las partes normales de la misa. Le vamos a pedir aquí a Cristian que vamos a conocer también los nombres de la vestimenta que utiliza el sacerdote. Le pedimos a Cristian que ponga en pantalla las imágenes 3, 4 y 5. En la primera podemos ver que el alba es esa sotana blanca que se pone por debajo de todo el sacerdote. El cíngulo, que significa lazo. La estola, que es la bufanda que representa la dignidad del sacerdote, y arriba de todo esto se pone la casulla, que es realmente la capa superior o la que casi siempre vemos en misa.
Cuando notamos que el arreglo del altar y las vestiduras del sacerdote varían de color y eso tiene un significado. Vamos a ver que el siguiente cuadro, vemos alba, cíngulo y estola nuevamente, y vamos a ver que, me detengo tantito en la estola. La estola simboliza el poder y la autoridad sacerdotal. Si recuerdan, cuando un sacerdote nos va a hacer favor de confesarnos y no trae la sotana, lo que no puede dejar fuera es la estola, porque eso es lo que le hace recordar la dignidad que tiene en ese momento. Vemos los colores y qué significan cada uno de los colores. Normalmente, como ya habíamos dicho, lo que vemos es el cambio de la casulla, que es la capa más externa, y a veces el sacerdote la trae de color verde, a veces morado, rojo o blanco o dorado. El verde se utiliza en el tiempo ordinario del calendario litúrgico y el verde significa esperanza. Cuando el sacerdote trae la casulla en color rojo, normalmente se utiliza en Pentecostés, en la fiesta del Espíritu Santo, en la fiesta de los apóstoles y los mártires, y significa el fuego de la caridad y la sangre derramada por Cristo, por nosotros. Cuando el sacerdote utiliza la casulla en color blanco o dorado, es para la fiesta de nuestro Señor Jesucristo o María Santísima y los santos no mártires, y su símbolo es el símbolo de la gloria, la alegría y la inocencia y pureza del alma. El rosa es muy poco común, solamente se utiliza en el tercer domingo de Adviento y no todos los sacerdotes lo utilizan, pero simbolizaría la alegría y el amor. Por último, el morado, que se utiliza en el tiempo de Adviento y de Cuaresma, y también se utiliza en las misas de difuntos, y obviamente el morado significa o nos da signo de humildad y de penitencia. Vamos a seguir con la indumentaria que utilizan los sacerdotes. En este caso vamos a pasar a la indumentaria que utilizan los obispos y el Papa. Y ponemos aquí, le pedimos a Cristian que nos ponga las imágenes 7 y 8. Y vemos que el solideo es esa famosa, cachuchita o gorrita pequeña de color blanco o rojo, púrpura o negro que tradicionalmente traen los obispos o los clérigos. Y solideo significa solo ante Dios. Quiere decir, lo utiliza el Papa recordemos que es un obispo, también lo llegan a utilizar los monseñores, por eso el uso del solideo no nos daría la señal forzosamente de que alguien es obispo, porque también lo pueden tener los monseñores que no forzosamente pueden ser obispos. La mitra, esta sí la utilizan solo los obispos y es un gorro con 2 picos y 2 bufandas o 2 bandas que utilizan los obispos en las solemnidades. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Alguien comentaba hace unos días que a veces ven al obispo con unas prendas muy lujosas y que esto no debería de ser parte de la sencillez y la humildad de Cristo, pero recordemos que el sacerdote se viste para Dios, para la fiesta con Dios, no para los hombres. Ahí hay un error de interpretaciones. El sacerdote se pone sus mejores galas no para nosotros como lo podría hacer un torero, sino lo hace para Dios. Por último, la tiara, que es una mitra, es lo mismo que una mitra, nada más que es una mitra alta y se caracteriza por tener 3 coronas y esta sí la utiliza exclusivamente el Papa. El báculo o bastón lo utilizan los obispos como señal de ser pastores de su pueblo porque son padre, juez y pastor. Conozcamos ahora un poquito de las partes del templo católico. Le pedimos aquí a Cristian que nos haga favor de poner a cuadro las imágenes 9, me voy a ir despacio, 9, 10, 11 y 12. En la 9 podemos ver una iglesia, vemos la nave central, que es el pasillo central, el confesionario a la izquierda, el ambón o atril, donde se leen las lecturas, el altar, donde se celebra la misa, el presbiterio es todo el área que está alrededor del altar, la fuente bautismal para bautizar
la sede, se le conoce a los asientos donde se sientan los sacerdotes y sus ayudantes. Si hay un retablo, no forzosamente tiene que haberlo. Hay una puerta, por ejemplo, de sacristía. A veces casi siempre el sacerdote sale por una lateral y que procede de la sacristía. Está el Via Crucis, quedamos que eran 14 o 15 cuadros cuando ya está actualizado, y la pila de agua bendita que antes se ocupaba mucho y de la cual nos podemos santiguar para borrar los pecados veniales. Cuando si queremos saber si un templo es católico, por ejemplo, podemos ver en el altar, si hay un crucifijo grande al centro y una imagen de María, normalmente abajo a la derecha, es un altar y podríamos asegurar católico. No es obligación que esté la Virgen, pero prácticamente se acostumbren todos. Vemos en la imagen 11 y vemos que está el confesionario, o también le llaman confesional, el tabernáculo o sagrario, que es donde se guardan las formas consagradas, es el Santísimo, también le decimos, ahí se guardan en el tabernáculo o sagrario, el campanario, para sonar las campanas, que actualmente ya casi no se usan lamentablemente, el crucifijo al centro, el presbiterio, que es el lugar que está todo alrededor del altar y donde nosotros debemos de tener cuidado de no subir o no estar si no hay necesidad de ello. Se debe respetar el presbiterio. El número 6, vemos la nave central, ya lo habíamos visto en el otro dibujo. El 7 es el armonio, el órgano o un lugar para el coro. Normalmente todas las iglesias tienen un lugar para el coro. La 8 es la pila bautismal, que ya también venía en el otro dibujo, en la otra figura. El ambón o atril, ya también venía. El altar, que representa a Cristo. Nosotros cuando pasamos enfrente del altar debemos de hacer una genuflexión, no por otra cosa, sino porque recuerden que el altar representa a Jesucristo mismo. Por eso se le hace una reverencia, y máxime si está el Santísimo en la misma dirección, debemos de inclinarnos, sino hacer genuflexión e hincarnos ante el Santísimo. El número 11 es la sede o los asientos que ocupan los sacerdotes. Puede haber un cirio que está prendido o puede estar apagado, ahorita vemos la diferencia. Las bancas, normalmente puede haber una imagen de la Virgen, la pila de agua bendita, las imágenes del Via Crucis o los cuadros del Via Crucis, el portal o entrada, y por último el rosetón, que bueno, en las iglesias, sobre todo en las antiguas, era muy común. También vemos en la imagen número 11 la credencia, que es esa pequeña mesa donde el monaguillo tiene las vinajeras, el cáliz, el lavamanos, etcétera, para asistir al sacerdote, la patena también. En la figura 12 vemos el ambón o atril, donde se leen las lecturas y el evangelio normalmente, el altar, que ya dijimos representa a Jesucristo, la sede, que es el asiento donde se sientan los celebrantes, el crucifijo, que tiene que estar siempre al centro de la iglesia, y la credencia. Vamos a conocer algunos utensilios de la liturgia. Aquí le vamos a pedir a Cristian que nos pase las imágenes 13, 14 y 15. En la primera vemos el cáliz, que es con el que celebra el sacerdote, el copón, que está en el sagrario típicamente y contiene las formas sagradas, es decir, la hostia consagrada, el corporal, que es ese pequeño pañuelo que se pone como base para celebrar el sacrificio, la patena, que es donde va la hostia, que normalmente es una oblea blanca, las velas o veladoras, las vinajeras, una contiene vino y la otra agua. El sacerdote mezcla vino y agua como uniendo a Dios con los hombres, y representa la sangre que emanó del corazón de Cristo cuando fue traspasado. El purificador, que es un pequeño lienzo que sirve para limpiar o secar el cáliz una vez usado y lavado, el misal, que contiene el evangelio y las lecturas, la palia, que es una especie de cuadrado que sirve para tapar y proteger al vino de que le caigan partículas, el lavabo o lavadero con el manutergio, que sirven para lavarle las manos al sacerdote.
En la figura o en la imagen número 14 vemos las crismeras que contienen el óleo santo con el que se unge a los enfermos o con el que se unge a los bautizados. Vemos también el velo humeral, es este velo que se pone para tomar la custodia cuando está expuesto el Santísimo. Como manera de respeto se carga con el velo humeral, como diciendo no merezco tocar la custodia siquiera. También está el incensario o la crismera, el incensario como tal, y por último vemos en la imagen 15 la custodia y vemos el hisopo, perdónenme, en la 14 vemos el contiene agua bendita y el hisopo, que es acetre e hisopo, que son con los que nos ponen agua bendita. La naveta y cuchara son para el incienso, perdón que me los brinqué. Ahora sí, pasamos a la imagen 15, que es la custodia. Conozcamos ahora también cómo se divide el año litúrgico. Le pedimos ahora que vamos a ver un calendario, son iguales los dos, la figura 16 y 17, una viene un poquito más grande la letra, por eso la puse, pero una viene en portugués y le pedimos aquí a Cristian que nos ponga. Y no tenemos que saber que nuestro año litúrgico, es decir, así como el año normal, el año civil empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, el año litúrgico, el año de la iglesia, comienza 4 domingos antes de la Navidad y debe ser un tiempo de espera y de preparación para recibir a nuestro Salvador Jesucristo. Eso es lo que significa el Adviento. Entonces, ¿cuándo inicia el año litúrgico? 4 domingos antes de la Navidad. Por eso es una fecha movible. Le sigue la Navidad, después la Epifanía, que es cuando Jesús se muestra a los Reyes Magos, y en este tiempo debemos estar en gozo y en alegría. Ahí se le conoce como tiempo de Navidad. Siguen de 4 a 9 domingos. Acuérdense que hay variación porque el miércoles de ceniza varía su posición, ya lo explicamos en un video anterior, y de ahí que hay 4 a 9 domingos ordinarios donde debemos de dar vida, servicio y misión. Así lo pide la iglesia. Sigue la cuaresma, después de esos domingos ordinarios, sigue la cuaresma que inicia con el miércoles de ceniza y que ya explicamos por qué varía su fecha y el modo de que se calendariza esta fecha, y dura 5 domingos. El tiempo de cuaresma es tiempo de esperar, de preparación, de penitencia y de conversión, pues Jesucristo va a morir por nosotros. De ahí continúa la Semana Santa, que va del Domingo de Ramos hasta la Pascua de Resurrección. Aquí hay tristeza y luego gozo y alegría. Le sigue en el tiempo de Pascua, le sigue hasta Pentecostés. Y Pentecostés debe significar la caridad que derramó Jesucristo sobre todos nosotros al mandarnos al Espíritu Santo. Termina ahí la Semana Santa y entonces viene el tiempo ordinario, el cual dura unas 23 semanas, puede variar, y en esta nuevamente nos piden que sea vida, entrega, misión y servicio, y vuelve a iniciar el año litúrgico nuevamente con el Adviento, 4 domingos antes de la Navidad. Así se separa nuestro año litúrgico. En la figura número 18 viene por bloques. Le pedimos a Cristian por ahí que nos la muestre, la figura 18, y dice lo mismo. Inicia el tiempo de Adviento en color morado, luego sigue la Navidad y la Epifanía, el tiempo ordinario, el tiempo de Cuaresma, la Pascua Florida, Pentecostés y nuevamente el tiempo ordinario. Recordemos que liturgia es el conjunto de acciones, fórmulas o celebraciones con la que damos culto a Dios. Recordemos que eso es liturgia y este es el calendario litúrgico. Ahora vamos a hablar, por último, de los signos sacramentales. Son signos sagrados que muchas veces tienen materia y forma y fueron instituidos por la Iglesia a imagen de los sacramentos. Son signos de la oración o de la súplica
que la iglesia hace para acercarnos a la gracia, es decir, acercarnos a Dios. Estar en gracia, recuerdemos que es estar sin pecado, y estos nos pueden ayudar a estar sin pecado. No son talismanes, no debemos caer en la superstición, y solamente tenemos que entender que son efectivos cuando los utilizamos o los recibimos con el debido respeto, y cuando lo estamos haciendo es acogernos. Cuando los utilizamos, nosotros nos acogemos a la misericordia de Dios. Nos estamos poniendo bajo su protección, y por eso debemos de tratarlos con respeto. No son amuletos, repito, tienen que tomarse con la seriedad que viene. Un ejemplo de sacramentales que tienen materia es el agua bendita, que es la más conocida y la más importante de estos sacramentales. También hay crucifijos, medallas, rosarios, etcétera. Todos esos tienen materia. Y los hay también sacramentales de acciones. Acciones de ejemplo de acciones sacramentales son cuando alguien bendice a otra persona, cuando el sacerdote nos bendice, cuando hacemos la señal de la cruz. Le pedimos a Cristian que nos haga favor de pasarnos las imágenes 19, 20, 21 y 22. Y vamos viendo que dentro de los sacramentales más comunes están las bendiciones, los escapularios, los aceites, las campanas, el incienso, las velas o veladoras, el agua bendita, medallas. También hay sal bendita. Vemos que el agua bendita podemos usar de nuestra casa para bendecir a los hijos, para bendecir las habitaciones, para alejar el mal. La sal bendita puede bendecir las puertas, se puede rociar en la casa como una barrera donde le pedimos a Dios que proteja a nuestra familia del pecado del mundo. Los crucifijos, que son un gran recordatorio para todos nosotros de que Cristo es a quien le pertenecemos o a quien pertenece ese hogar o esa oficina, puede ser. Otros sacramentales son las medallas milagrosas, como la de la Virgen Milagrosa, el rosario, los escapularios, las velas o veladoras, el agua bendita, ya lo habíamos dicho, imágenes, etcétera. Ahí nos va poniendo algunas de estas imágenes. Terminamos de mencionar algunos de los sacramentales que utilizamos. Ya vimos que son signos que nos ayudan a estar o a buscar la gracia. ¿Qué cosas podemos y debemos hacer en la misa? Primero vamos, ¿qué no debemos de hacer? Una persona que sea responsable no debe de hacer en la misa los siguientes: no aplaudir, no gritar, no estar riéndose, no vestir fachoso o desnudo, no usar música protestante o profana para utilizarla, aunque se oiga muy bonito, porque nos puede distraer, no es que tenga otra cuestión. ¡Ay, esa canción es de los Beatles, me recuerda a una novia! No, tiene que ser música expresamente hecha para la liturgia. No usar el celular, tenemos que mantenerlo apagado, no cruzar las piernas, no hablar o estar platicando, no bailar, no comer, beber, masticar, fumar, tomar chicle. A mí me desespera ver gente que pasa a la comunión mascando chicle, o sea, no tiene la menor idea de lo que va a hacer. No, ahora, ¿qué sí debemos hacer? Llegar con anticipación para oír nuestra misa completa. Eso de llegar tardecito al cabo vale igual la misa, me decía un sacerdote, es incorrecto esa postura. Hay que participar de las oraciones y los cantos, no quedarnos callados. Hay que prestar atención a las lecturas y al sermón u homilía. Eso es lo que realmente nos va a estar alimentando semana tras semana. Recibir la Eucaristía con devoción, sabiendo a quién voy a recibir, dedicándole el tiempo. No me imagino si una gente le dijeran, te van a llevar a saludar a la reina de Inglaterra, o vas ante el presidente de la República o ante el director de la planta donde tú trabajas. No me imagino la cantidad de cosas que uno se revisaría. O vas a salir en televisión, se pondría uno guapo, perfumado, bueno, con los mejores galas. Pues si vamos a recibir nada menos que a Dios, no entiendo cómo podemos ir de chanclas. De ahí es que tenemos que tener eso. No es porque tenga nada malo de las chanclas. Es un día para el Señor. Rezar un tiempo, si termina la misa y acabamos de comulgar, rezar un poquito después. Estar pendiente durante el Evangelio
e hincado durante la consagración, saludar primero al Santísimo y segundo al altar, que representa a Cristo, porque hay gente que entra a la iglesia, ni siquiera voltea hacia el altar, ni siquiera voltea hacia el Santísimo, a veces pasan con el cáliz o copón, con las formas consagradas junto a nosotros y nos quedamos sentados. Al menos debemos de hacer una genuflexión. Ayudar si podemos a lo que es quehaceres de la iglesia, ya sea con las lecturas, con la colecta o con el coro o en alguna forma que podamos ayudar. Por último, y gracias por su paciencia, ya que vimos todo lo que es el rito de la Eucaristía o de la misa, a manera de breviario cultural, porque esto yo lo acabo de saber hace relativamente poco, yo siempre decía, ¿quién escoge, cómo escogen las lecturas y cómo se va? Porque hay unas lecturas que ya las oí y no las oigo muy seguido, pero las vuelvo a oír de repente. Bueno, pues la misa dominical consta normalmente de 3 lecturas. La primera, la dominical y las fiestas de obligación, consta de 3 lecturas. La primera es tomada del Antiguo Testamento, la segunda lectura es del Nuevo Testamento y normalmente es tomada de las cartas de los apóstoles o de los hechos de los apóstoles, y la tercera lectura es nada menos que el Evangelio. La misa diaria solamente vemos 2 lecturas. Si hemos asistido a la misa diaria, hay una primera lectura y se brinca directo al Evangelio. Podríamos decir que casi leemos completos los 13 evangelios, ojo, 3 de ellos, y las cartas de los apóstoles en un lapso de 3 años, solo oyendo misa dominical. Los 3 años se asignan así. Dan un evangelista por año y es Mateo, el año que se designe como A, Marcos, el año que se designe como B, y Lucas, C. Juan no tiene dispuesto un año como tal, pero se intercalan lecturas tomadas del Evangelio de Juan en varias ocasiones durante el año litúrgico, sobre todo en los domingos de Adviento y en la Cuaresma y la Pascua. Ahí es donde podemos oír parte del Evangelio de Juan, pero no se lee completo. Las primeras lecturas del tiempo ordinario tienen 2 ciclos, así como ya vimos que los evangelistas tienen 3 ciclos, por eso son 3 años. Las primeras lecturas tienen 2 ciclos y se les denomina ciclo 1 romano para años impares y ciclo 2 romanos para los años pares. Las lecturas primera y segunda de los domingos se distribuyen en el mismo ciclo de 3 años, también llamados A, B y C, como se denomina también los evangelios. En este cuadro, ahorita le pedimos a Cristian que nos ponga en cuadro, a pantalla cuadro 23, y podemos leer que podemos darnos cuenta que sí leemos en gran medida muchas partes de la Biblia, pero ni de broma leemos la Biblia entera. No, yo alguna vez pensé que leíamos toda la Biblia, no, nada que ver. Se leen escasamente 3 evangelios y las cartas y los hechos. De ahí que sea bueno la lectura de la Biblia. Y pongo aquí en ejemplo, está subrayado con color azul, que el segundo domingo de Cuaresma, por ejemplo, en el año A, la primera lectura tiene que ser del Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 4. La segunda lectura de ese mismo domingo tiene que ser tomada de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 10. Y el Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 17, del versículo 1 al 9. Si el año fuera el B, entonces la primera lectura está tomada de Génesis 22, versículos del 1 al 2, del 2 al 9 y del 10 al 18. La segunda lectura es tomada de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 31 al 34, y se leería en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10, y así sucesivamente. Lo pueden ver, la tercera semana de Cuaresma, toman las lecturas, y podemos ver que el que está subrayado con amarillo fluorescente, si fuera un lunes, por ejemplo, solamente diría que la primera lectura se toma de la segunda no recuerdo cuál es, capítulo 5, versículos 1 al 15, y el Evangelio de Lucas, capítulo 4, del 24 al 30. No habría segunda lectura. Eso lo descubrí en una Biblia que traía hasta atrás cómo separar los años. Me dicen que no es una cuestión fácil, es decir, tiene toda una ciencia, pero de ahí emana que las misas dominicales tienen 3 lecturas y las misas diarias solamente 2. Espero que les haya... Esto es breviario cultural, esto no tiene que ver con que nos lo aprendamos, simplemente saber que existe
Y ya, les agradezco su paciencia, espero que les haya servido, que tengan buen día.